¿Sabías que existen obsequios que, lejos de enriquecer tu existencia, pueden atraer a tu vida una corriente de desgracia y oscuridad? En el libro de Deuteronomio, la venerable palabra de Dios nos instruye con una advertencia solemne. No llevarás a tu morada cosa abominable, para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la detestarás, porque es anatema. Esta sentencia divina subraya una verdad trascendental. Muchos elementos aparentemente inofensivos a la vista pueden arrastrar consigo cargas espirituales capaces de perturbar nuestra serenidad, la concordia en nuestro entorno familiar e incluso nuestra comunión con el Creador. Hoy desvelaremos 9 tipos de regalos que jamás deberías acoger o aceptar, pues su influencia podría abrir compuertas a la opresión, al engaño y a la insidiosa intervención del adversario en tu trayectoria. A menudo, aquello que recibimos con la mejor de las intenciones puede transformarse en una barrera insalvable para nuestras bendiciones. ¿Estás listo para descubrir cuáles son y resguardar tu hogar de todo aquello que pueda sembrar desdicha? ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada sintiendo que tu vida no progresa? Como si una sombra imperceptible te envolviera, impidiéndote alcanzar la paz, la estabilidad y las dádivas divinas que el Todopoderoso ha reservado para ti. En ocasiones, lo que se presenta como un simple presente puede trascender la mera cualidad de un objeto inocuo. Puede ser una invitación abierta a la opresión, un lazo con fuerzas que buscan desvirtuar tu propósito esencial. Las Sagradas Escrituras nos alertan nuevamente en Deuteronomio 7:26. No llevarás a tu morada cosa abominable, para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la detestarás, porque es anatema. Hay elementos que nunca debieron cruzar el umbral de tu hogar, objetos que sin tu percatación han estado atrayendo una cadena de adversidades en lugar de prosperidad. Desde tiempos inmemoriales Dios ha instruido a su pueblo sobre la importancia de discernir y purificar lo que ingresa a sus vidas, un principio fundamental para la preservación de su bienestar espiritual. Cuando el pueblo de Israel, guiado por la mano divina, conquistó la ciudad de Jericó, recibieron una orden clara e inquebrantable de no tomar para sí nada de lo que allí encontraran, pues todo estaba destinado a la completa aniquilación. Sin embargo, un hombre llamado Acán, en un acto de flagrante desobediencia, tomó para sí un suntuoso manto babilónico, plata y oro, lo que a primera vista pareció una simple posesión material. Desencadenó una calamidad sobre toda la nación. Josué 7, 11-12 narra con precisión. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que volverán la espalda delante de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema. Un solo objeto contaminado en el campamento fue suficiente para frenar la victoria del pueblo de Dios y provocar su derrota. Es imperativo que cada uno se una a la voz de Gille Ávila para continuar recibiendo estas revelaciones transformadoras. Imagina por un instante que una situación análoga ocurre en tu propia vida. Recibes un obsequio con la más noble de las intenciones, pero desconoces su procedencia, su historia inherente y lo que representa en el vasto e intrincado mundo espiritual. De repente, tu tranquilidad comienza a desvanecerse. La armonía familiar se quiebra sin una razón discernible y una serie de tribulaciones inexplicables empiezan a rodearte. Esto no es una simple casualidad. Existen elementos que al ser introducidos en tu morada pueden afectar negativamente el ambiente espiritual, abriendo brechas para los ataques insidiosos del enemigo. Así como Acán ocultó su transgresión creyendo que nadie lo percibiría, muchos albergan en sus hogares objetos que acarrean ruina sin siquiera sospecharlo. La presencia divina se apartó de Israel hasta que se despojaron completamente de todo aquello que era anatema. ¿Cuántas batallas podrías estar librando y perdiendo simplemente porque hay algo en tu vida que Dios jamás quiso que poseyeras? Las maldiciones asociadas a ciertos objetos no son una mera superstición o un mito infundado. En el libro de Hechos 19, cuando los nuevos creyentes de Éfeso
se percataron de que sus volúmenes de magia eran contrarios a la voluntad divina, no optaron por venderlos, tampoco los guardaron, ni los obsequiaron, los consumieron en el fuego. La Escritura detalla. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y calculado su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No importaba su valor pecuniario. Lo crucial era clausurar toda posible vía de acceso al adversario. En la actualidad, numerosos individuos aceptan presentes sin el debido discernimiento, sin considerar que determinados objetos pudieron haber sido empleados en rituales oscuros, en prácticas esotéricas o simplemente pertenecieron a personas cuya existencia estuvo marcada por el pecado y la desdicha. Recuerdo vívidamente el relato de una mujer que recibió una estatua como recuerdo de un viaje realizado por un familiar. La colocó en su sala sin atribuirle mayor trascendencia. Poco tiempo después, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes, problemas inexplicables en su matrimonio y una sensación constante de opresión en su residencia. No lograba explicarse el origen de estas tribulaciones hasta que un día, durante un momento de profunda oración, sintió una clara convicción en su espíritu. Debía deshacerse de aquella figura. Al investigar, descubrió que representaba a una deidad pagana venerada en rituales de invocación. La retiró de su casa y desde ese instante su realidad comenzó a transformarse. Sus noches volvieron a ser apacibles. La armonía en su núcleo familiar fue restaurada y la sensación de pesadez se desvaneció por completo. Lo que parecía un simple adorno estaba afectando de manera tangible el ambiente espiritual de su hogar. Este tipo de situación es mucho más común de lo que se podía imaginar. Frecuentemente un presente que aparenta ser inocente puede haber sido cargado con intenciones impuras o energías negativas. En el Antiguo Testamento el Creador prohibió categóricamente al pueblo de Israel apropiarse de ídolos o imágenes de las naciones que conquistaban, porque él conocía la influencia espiritual intrínseca que estos objetos portaban de quienes los habían poseído previamente. En Éxodo 20, 3:5 se establece con diáfana claridad: no tendrás deidades ajenas delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Si Dios fue tan enfático en este mandamiento, es porque comprendía el peligro latente que representaba abrir accesos al enemigo mediante elementos espiritualmente contaminados. Es fundamental que te unas a la voz de Gigi Avila para continuar recibiendo esta enseñanza vital. Los demonios no necesitan una invitación verbal explícita para infiltrarse en la vida de un individuo. En ocasiones, un simple elemento material es suficiente para servir como portal. Por esta razón, la Biblia nos exhorta a ser sobrios y estar vigilantes, pues el adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Su método no siempre es evidente ni agresivo. Muchas veces su estrategia es sutil, enmascarada bajo la apariencia de algo hermoso, valioso o aparentemente inofensivo. En Jueces 6, 25-26, Dios instruyó a Gedeón a derribar el altar de Baal y cortar la imagen de acera que su propio padre poseía. No era suficiente ignorarlas ni abstenerse de usarlas. Debían ser completamente destruidas para que la presencia divina pudiera manifestarse plenamente en su vida y en la de su pueblo. ¿Qué objetos o elementos hay en tu residencia que podrían estar despojándote de tu paz interior? Quizás se trate de un objeto heredado, un recuerdo de alguien que practicaba actividades que deshonraban a Dios, o un regalo recibido sin conocer su verdadera procedencia o la historia detrás de él. La palabra del Altísimo nos convoca a purificar nuestras vidas de todo aquello que pueda convertirse en una estratagema del enemigo. No se trata de vivir sumidos en el temor, sino de actuar con sabiduría y de comprender que el reino espiritual es una realidad palpable. Efesios 6, 12 nos recuerda con contundencia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada objeto que forma parte de tu existencia posee una connotación y una historia particular.
Es tu deber discernir si se trata de un canal de bendición o por el contrario de un obstáculo. Dios anhela que vivas en plena libertad, que tu morada sea un santuario de paz y prosperidad. Sin embargo, esa anhelada paz no puede coexistir con elementos que han sido dedicados a propósitos tenebrosos. No puedes permitir que un simple presente ponga en riesgo tu profunda comunión con el Creador. La solución no reside en la complicación ni en el pánico, sino en la acción basada en la sabiduría y la obediencia, al igual que los creyentes de Éfeso. Si existe algo en tu hogar que sabes que no glorifica a Dios, este es el momento crucial para tomar una determinación. No basta con guardarlo en un cajón ni con ocultarlo a la vista. Es el instante de deshacerte de ello, de elevar una oración ferviente y de sellar toda brecha de acceso al enemigo. La bendición divina está reservada para aquellos que optan por caminar en la luz y la verdad. Si hasta ahora no habías considerado este asunto con la seriedad que amerita, este es el momento propicio para una profunda reflexión. Dios desea conducirte a un nivel superior de libertad, pero para ello es imprescindible que des el primer paso. Examina minuciosamente tu hogar, tu vida, los obsequios que has recibido. Pregúntale al Altísimo en oración si hay algo que necesitas liberar, porque al erradicar aquello que no procede de Él, creas el espacio idóneo para que sus bendiciones se manifiesten en plenitud. ¿Estás listo para identificar lo que ha estado interfiriendo en tu vida y recibir la plenitud que Dios ha preparado para ti? Asegúrate de ser parte de la voz de Gigi Ávila para que este conocimiento te acompañe. La exquisitez y el brillo de una joya pueden deslumbrar nuestros sentidos, pero lo que muchos ignoran es que ciertos objetos, más allá de su estética, pueden albergar una influencia espiritual que afecta profundamente a quienes los poseen. La Sagrada Escritura nos advierte que no todo lo que ostenta un gran valor en el plano material es provechoso en el ámbito espiritual. En Isaías 2:20 se profetiza: aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para adorarlos se había hecho. Esta revelación demuestra que ciertos objetos, por muy costosos que sean, pueden convertirse en una atadura para el alma y alejar la preciosa presencia de Dios. A lo largo de la civilización, la humanidad ha atribuido a las joyas y a los amuletos un poder que trasciende su mera función ornamental. Desde tiempos ancestrales, los pueblos que no conocían al Dios verdadero han empleado anillos, collares y talismanes con la convicción de que les conferirían protección, buena fortuna o incluso un poder espiritual superior. En Génesis 35:2-4, cuando Dios convocó a Jacob a una consagración, su instrucción fue explícita: deshacerse de los dioses ajenos y de los zarcillos que sus familiares llevaban consigo. Esto no fue una simple cuestión de purificación externa, sino un acto de profunda limpieza espiritual. La conexión entre ciertos adornos y las prácticas idolátricas era tan intrínseca que la única forma de erradicar su influencia era eliminándolos por completo. El adversario ha buscado siempre engañar al ser humano, encubriendo la esclavitud espiritual con símbolos de belleza y estatus social. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, presa de la impaciencia, se apresuró a actuar sin fe, tomaron sus aretes de oro y los fundieron para crear un becerro de oro, al cual rindieron culto, provocando la justa ira del Todopoderoso. Éxodo 32:4 relata: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que comenzó como simples ornamentos se transformó en un objeto de adoración, una desviación que atrajo un juicio severo sobre ellos y sobre su descendencia. La influencia de joyas y amuletos con una carga espiritual no es un concepto restringido al Antiguo Testamento. En la sociedad contemporánea, numerosas piezas han sido concebidas con propósitos ocultos, imbuidas de rituales o símbolos que representan una antítesis de la voluntad de Dios. El enemigo utiliza estos elementos para establecer ataduras sutiles en la vida de aquellos que los portan, muchas veces sin conocimiento de causa. La Biblia enseña en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No es posible servir a Dios mientras se mantienen lazos con objetos que han sido utilizados en práctica que deshonran su sagrado nombre. Para una comprensión más profunda, te animamos a suscribirte a la voz de Gigi Ávila. En el libro del profeta Ezequiel,
La palabra de Dios revela el destino ineludible de aquellos que depositaron su confianza en la riqueza material y en los objetos de ostentoso valor. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma ni llenarán su vientre, porque ha sido piedra de tropiezo para su iniquidad. La riqueza en sí misma no es la problemática principal, sino la influencia espiritual que ciertos objetos pueden traer cuando han sido utilizados con propósitos que no emanan de Dios. En el libro de Hechos se relata que los habitantes de Éfeso, al convertirse al cristianismo, llevaron sus objetos de valor vinculados a la hechicería y los quemaron públicamente. No vendieron estos artículos ni los regalaron, sino que los destruyeron con determinación para asegurar que su influencia maligna no afectara a nadie más. Hechos 19 narra: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y calculado su valor, sumaba 50,000 piezas de plata. La decisión radical de deshacerse por completo de estos elementos demuestra que no se trata solo de la intención con la que se utilizan, sino del propósito original con el que fueron creados. A lo largo de las Escrituras, Dios deja absolutamente claro que su pueblo debe alejarse de todo aquello que haya sido consagrado a otras deidades o que haya sido diseñado con un propósito que contradice la fe verdadera. En Deuteronomio 7, 25-26 se establece con autoridad divina: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No se trata meramente de la adoración a estos objetos, sino de la prohibición de permitir que entren en la vida cotidiana y se conviertan en un vínculo con la oscuridad espiritual. En el mundo contemporáneo, muchas joyas y amuletos se comercializan con mensajes de protección, energía positiva o poder, pero la raíz de estas creencias se encuentra en doctrinas alejadas de la verdad bíblica. Te invitamos a suscribirte a La Voz de Yiyavila para seguir discerniendo la verdad. La Biblia nos alerta en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No todo lo que aparenta ser inofensivo lo es en el ámbito espiritual. Numerosos objetos han sido diseñados con símbolos ocultistas que representan fuerzas diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Y al aceptarlos, se abre una puerta a su influencia insidiosa. En Zacarías 10:2 se menciona el peligro de depositar la confianza en objetos y prácticas que desvían la verdadera fe, porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños falsos, en vano consuelan. Por lo cual el pueblo vaga como oveja, está afligido porque no tiene pastor. Cualquier elemento que desvíe la confianza del creyente de Dios hacia un objeto físico es una trampa espiritual que puede generar confusión y alejamiento de la verdad. El diseño de ciertas piezas de joyería y amuletos ha sido meticulosamente estructurado con propósitos específicos dentro de prácticas que no emanan de la divinidad. En incontables ocasiones se les atribuyen significados espirituales que contradicen frontalmente la fe cristiana, promoviendo creencias en el poder de los astros, deidades paganas o energías místicas. En Isaías 47, 13-14, se emite una advertencia contundente contra estas prácticas. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los que contemplan los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no librarán sus vidas del poder de la llama. No existe seguridad fuera de Dios, y ningún objeto concebido con propósitos ocultos puede conferir una bendición genuina. El creyente debe examinar con riguroso discernimiento todo lo que posee y asegurarse de que cada elemento que ingresa a su vida glorifique a Dios. En 1 Corintios 10, 20 y 21 se nos advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios,
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es factible mantener comunión con el Creador mientras se conservan elementos que representan lo opuesto a su santidad. Cuando Dios instruye a su pueblo, lo hace con el propósito de protegerlos, no de privarlos de algo. La eliminación de objetos que pueden acarrear desdicha no es una carga, sino una auténtica liberación. En 2 Reyes 23-24 se narra cómo el rey Josías, en su ferviente anhelo de restaurar la relación del pueblo con Dios, erradicó todo lo que pudiera ser una barrera. Asimismo quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. La determinación de erradicar todo aquello que no honraba a Dios trajo consigo restauración y bendición al pueblo. Cuando se comprende la trascendencia de lo que se posee, se puede tomar la decisión consciente de vivir en santidad, apartándose de todo aquello que pueda introducir contaminación espiritual. Dios convoca a sus hijos a transitar en la luz, sin cargas ocultas que impidan la recepción de su bendición. Si valoras esta guía, únete a la voz de Gille Ávila. Desde los albores de la humanidad, el engaño ha sido el arma más eficaz del adversario. No siempre ataca con una violencia manifiesta, sino que muchas veces opera a través de elementos sutiles, insignificantes a primera vista, pero con una profunda connotación espiritual. La Biblia nos previene en 2 Corintios 11-14, y no es de extrañar, porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece inofensivo lo es en realidad. En la antigüedad, los pueblos paganos manufacturaban objetos con la deliberada intención de atar a las personas a sus creencias y de desviarlas del camino divino. Estos objetos no eran meras decoraciones o piezas de arte. Eran herramientas de manipulación espiritual que portaban una carga oculta. Dios, en su infinita sabiduría, prohibió categóricamente a su pueblo poseer o hacer uso de estos elementos. En Deuteronomio 7, 25-26, dejó una advertencia cristalina. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La problemática no radica en el material de que están hechos estos objetos, sino en lo que simbolizan y en la intención original con la que fueron creados. A lo largo de la historia, innumerables civilizaciones han utilizado figuras y símbolos para invocar fuerzas espirituales y para sellar pactos con entidades que no provienen del Creador. Los amonitas, los moabitas y los cananeos tenían imágenes consagradas a sus deidades, y cuando los israelitas se mezclaban con estas naciones, terminaban sucumbiendo a la idolatría al aceptar sus costumbres y sus ofrendas. En Jueces 2, 11-13 se narra cómo el pueblo de Israel cayó repetidamente en este pecado. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La simple posesión de estos objetos abría una brecha para influencias espirituales que los alejaban de su propósito divino. El poder espiritual de los objetos no se circunscribe únicamente a la idolatría explícita. Hay presentes que, aunque a primera vista parezcan inocuos, simbolizan destrucción, ruina y muerte. En muchas culturas se han elaborado representaciones de criaturas demoníacas, figuras que evocan sufrimiento o imágenes de la muerte, como si fueran elementos decorativos. Dios siempre ha instruido a su pueblo a apartarse de todo aquello que encarne la oscuridad. En Levítico 19, 31, advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminando con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando un individuo acepta un objeto que
ha sido concebido con un propósito espiritual que contradice a Dios, consciente o inconscientemente, está estableciendo un nexo con aquello que representa. La historia de Israel está plagada de episodios en los que la posesión de ciertos objetos trajo consigo calamidad. En 2 Reyes 21, 11-12, Dios condena al rey Manasés por haber introducido en el templo imágenes y símbolos de otras deidades, provocando la ira del Señor contra Judá. El desenlace fue devastador. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Este pasaje demuestra que no se trata de un asunto trivial, sino de algo que puede traer juicio y destrucción. Es crucial unirte a la voz de Gilla Vila para estar siempre informado. Dios es celoso de su pueblo y no tolerará que se mezcle con elementos que contaminan su relación con Él. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se enfrentó a situaciones similares, cuando los nuevos creyentes provenían de culturas donde los objetos con carga espiritual eran algo común. En Hechos 19 se menciona un evento significativo en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y calculado su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No vendieron esos objetos ni los guardaron por su valor material, sino que los destruyeron porque comprendieron que su presencia era una trampa espiritual. La lección es nítida. Cuando algo representa una amenaza para la vida espiritual, lo correcto es deshacerse de ello de manera definitiva. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha convocado a su pueblo a establecer una separación clara entre lo sagrado y lo profano. En Ezequiel 44, 23 se declara: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este llamamiento no ha cambiado. Lo que ingresa en la vida de una persona puede afectar su comunión con Dios. Aceptar objetos que simbolizan destrucción o que han sido empleados en prácticas alejadas de la verdad puede generar opresión espiritual, la pérdida de la paz y una desconexión con la presencia divina. El adversario ha perfeccionado sus tácticas para que las personas acepten estos objetos sin cuestionar su procedencia. En tiempos antiguos se presentaban como ídolos evidentes, pero hoy han sido disfrazados como piezas de arte, decoraciones exóticas o presentes simbólicos. En 1 Corintios 10, 20-21 se nos advierte sobre esta trampa: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La Biblia es categórica en que no puede existir comunión entre la luz y la oscuridad. En la antigüedad, las civilizaciones ofrecían estatuillas y objetos tallados como símbolos de pactos espirituales. Estos elementos no solo representaban deidades paganas, sino que eran canales a través de los cuales se establecían vínculos con fuerzas espirituales. En Oseas 13, 2 se menciona cómo el pueblo de Israel cayó en este error. Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho imagen de fundición, ídolos según su entendimiento, todo ello obra de artífices. Acerca de ellos dicen los hombres que sacrifican: besen los becerros. Dios condenó esta práctica porque sabía que estos objetos desviaban la devoción de su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, llevaron consigo numerosas riquezas, pero Dios tuvo que purificarlos antes de permitirles entrar en la tierra prometida. Todo lo que había sido tomado de los egipcios debía ser sometido a un proceso de santificación. Número 31, 23 explica: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación será purificado, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Esto demuestra que la limpieza espiritual no es un concepto meramente simbólico, sino una instrucción concreta de Dios para proteger a su pueblo. Cada objeto tiene una historia y su procedencia, y la ignorancia no es una excusa válida en el ámbito espiritual. En Oseas 4,
6 se nos previene: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios convoca a su pueblo a ser sabio, a discernir lo que permite entrar en su vida y a rechazar aquello que puede convertirse en una barrera para su relación con Él. No se trata de superstición ni de un temor irracional, sino de obediencia y de sensibilidad espiritual. Únete ahora mismo a la voz de Gille Ávila para fortalecer tu espíritu. Un regalo puede trascender la simple categoría de un obsequio. Puede ser una puerta abierta a la opresión, un lazo con algo que no emana de Dios. La determinación de examinar con atención lo que se recibe y de eliminar aquello que no honra a Dios es un acto de fe y obediencia que trae consigo libertad y restauración. Desde tiempos inmemoriales la indumentaria ha sido más que una mera necesidad, ha sido un emblema de identidad, de propósito y de consagración. En la Biblia, Dios estableció pautas claras sobre lo que debía vestir su pueblo, no solo como una señal externa, sino porque comprendía que la ropa podía representar una conexión espiritual profunda. En Números 15, 38, Dios ordenó a los israelitas usar flecos en los bordes de sus vestiduras como un constante recordatorio de sus mandamientos, para que no se desviaran tras lo que sus ojos codiciaban. La vestimenta no es un elemento neutral en la esfera espiritual. Puede ser un reflejo de una consagración a Dios o, por el contrario, un vínculo con influencias que no provienen de Él. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos donde la indumentaria marcó una diferencia crucial en la relación entre Dios y su pueblo. En Génesis 35, 2:4, cuando Jacob se preparó para un encuentro trascendental con Dios en Betel, instruyó a su familia a deshacerse de los dioses ajenos y a cambiar sus ropas. No era suficiente abandonar los ídolos. Era necesaria una transformación total, incluyendo lo que llevaban puesto. La vestimenta podía estar contaminada por su asociación con prácticas paganas, y Dios demandaba una pureza completa. La misma idea se ve reflejada en Zacarías 3:4, cuando el sumo sacerdote Josué se encontraba delante del ángel del Señor ataviado con ropas viles, y Dios ordenó que le fueran quitadas para ser revestido con vestiduras preciosas. El cambio de indumentaria simbolizaba una restauración espiritual, una renovación total. En muchos casos, la vestimenta ha sido utilizada como un medio de influencia espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de las deidades paganas usaban túnicas específicas para sus rituales. Y en el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre los escribas y fariseos que amaban vestir ropajes largos para ser percibidos como hombres santos. Aunque su corazón estuviera lejos de Dios, la ropa no solo cubre el cuerpo, sino que también comunica un mensaje en el mundo espiritual. En Apocalipsis 19:8 se describe a los santos ataviados con lino fino, limpio y resplandeciente, lo que simboliza la justicia de sus obras. Cada prenda que una persona usa puede estar ligada a un propósito, ya sea de santidad o de corrupción. El problema surge cuando la vestimenta no es simplemente una cuestión de estética, sino un canal de influencia espiritual. En innumerables culturas, la ropa ha sido empleada en rituales, en pactos y en consagraciones a deidades ajenas al Dios verdadero. En Isaías 3:18-24, Dios reprende a las hijas de Sión por su vestimenta arrogante, colmada de adornos y símbolos que reflejaban un corazón alejado de la santidad. La consecuencia fue que de fragancia recibirían hediondez, en lugar de cinturón una soga, y en lugar de elegancia desolación. No era la ropa en sí misma lo que atraía el juicio, sino lo que representaba en el mundo espiritual. En tiempos bíblicos, reyes, sacerdotes y profetas eran identificados por su indumentaria. El manto del profeta Elías fue reconocido como una señal de su autoridad profética. Y cuando Eliseo lo tomó, recibió la unción que había reposado sobre su maestro. Del mismo modo, la vestidura del sumo sacerdote poseía un diseño específico ordenado por Dios, porque cada detalle tenía un profundo significado espiritual. En Éxodo 28:2 se declara que las vestiduras de Aarón debían ser para honra y hermosura, lo que indica que no eran simples prendas, sino instrumentos de santificación. Cuando se aborda el tema de la vestimenta con carga espiritual, no se refiere únicamente a atuendos asociados a cultos paganos. A lo largo de la historia, se han creado modas y estilos que han sido diseñados con propósitos que contradicen la voluntad divina. Para más discernimiento,
no olvides unirte a la voz de Gille Ávila. En muchos casos existen símbolos ocultos en prendas y accesorios que representan ideologías, creencias o prácticas espirituales que no proceden de la verdad bíblica. En Deuteronomio 22:5 se prohíbe que un hombre use ropa de mujer y viceversa, estableciendo que la confusión en la identidad es una abominación ante Dios. Esto demuestra que la vestimenta puede ser un medio para alterar el orden establecido por el Creador. En Hechos 19:12 se menciona que los paños y delantales de Pablo eran llevados a los enfermos y estos eran sanados, lo que evidencia que incluso la tela puede ser un canal de transferencia espiritual. Si Dios puede emplear algo tan sencillo como un paño para transmitir su poder, el enemigo también puede utilizar prendas para establecer influencias negativas en la vida de las personas. Con frecuencia, las vestimentas han sido empleadas en ceremonias ocultistas, en rituales de iniciación y en prácticas de consagración a fuerzas opuestas a la voluntad divina. Al recibir ropa sin el debido discernimiento, se puede estar aceptando algo que ha sido consagrado con un propósito que no honra a Dios. En 2 Reyes 10:22, Jehú ordenó que se trajeran vestiduras para los sacerdotes de Baal antes de su destrucción, lo que indica que cada grupo religioso tenía su propia indumentaria identificativa. Cuando Israel cayó en la idolatría, adoptó no solo las prácticas de las naciones paganas, sino también sus atuendos. En Sofonías 1:8, Dios anuncia juicio sobre aquellos que visten ropas extranjeras, lo que no solo se refiere a prendas físicas, sino a la adopción de costumbres ajenas a su voluntad divina. La vestimenta es un reflejo de la identidad espiritual. Cuando los soldados echaron suerte por la túnica de Jesús en la cruz, lo hicieron porque su prenda era de gran valor, tejida de una sola pieza. No era cualquier vestimenta, sino algo con un significado especial. En Marcos 5:27-28, la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, lo que demuestra que incluso en la vestimenta de Cristo había un poder que trascendía lo físico. Si la ropa puede ser un canal de bendición, también puede serlo de maldición cuando ha sido utilizada con propósitos contrarios a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, la vestimenta se utiliza como un símbolo de rebelión, de alejamiento de los principios divinos. No permitas que regalos engañosos o posesiones ocultas te roben la paz y la bendición que Dios tiene para ti. Si has sentido que algo intangible te detiene, que tu hogar no encuentra la armonía o que una sombra inexplicable te persigue, este mensaje es para ti. Descubre cómo objetos aparentemente inofensivos pueden ser portales a la opresión y aprende a proteger tu vida y tu familia. ¿Estás listo para desvelar la verdad que transformará tu realidad? Suscríbete ahora mismo a la voz de Gille Ávila y activa la campanita para nunca perderte lo último en discernimiento espiritual y protección divina. La verdad te liberará y te esperamos en la comunidad.